Supe que algo andaba mal aquella tarde de octubre cuando encontré la caja vacía en el fondo del armario. La caja de metal azul, donde guardábamos los ahorros para la Universidad de Lucía, había sido vaciada por completo. Los 15.000 euros que habíamos juntado durante años ya no estaban allí. Solo quedaban algunas monedas de céntimos y un papel arrugado con la letra de Miguel. Lo necesitaba para un asunto urgente. Lo devolveré pronto. Me senté en el suelo del dormitorio con la caja entre las manos, sintiendo cómo el frío del metal se extendía por mis dedos. Llevábamos 12 años casados, y nunca había imaginado que Miguel pudiera hacer algo así. El dinero que había desaparecido representaba el futuro de nuestra hija. Cada euro ganado con esfuerzo entre turnos dobles en el hospital donde trabajo como enfermera y las horas extras que Miguel hacía en la constructora. O al menos, eso era lo que yo creía. Bajé a la cocina de nuestro piso en Vallecas, un barrio obrero de Madrid donde habíamos construido nuestra vida desde que nos casamos. El reloj marcaba las 5:30. Lucía llegaría pronto de sus clases de bachillerato y Miguel no volvería hasta la noche, si es que volvía. Sus ausencias se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses. Puse agua a hervir mientras revisaba frenéticamente los extractos bancarios en mi móvil. La cuenta conjunta mostraba varios retiros grandes en los últimos 3 meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? La respuesta era simple: confiaba en él. Siempre había sido Miguel quien manejaba nuestras finanzas, mientras yo me ocupaba de Lucía y de mantener la casa en orden, además de mis turnos en el hospital. El sonido de llaves en la puerta me sobresaltó. Era Lucía, con su mochila cargada de libros y el uniforme del instituto arrugado después de un largo día. A sus 17 años, tenía la determinación que yo había perdido en algún momento del camino. Se parecía físicamente a su padre, el mismo pelo negro y rizado, los mismos ojos color café, pero su carácter era diferente. Donde Miguel era impulsivo y volátil, Lucía era constante y reflexiva. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, dejando caer su mochila junto a la mesa de la cocina. Debí parecer un fantasma, con el móvil en la mano y la mirada perdida. No pude mentirle. Le conté todo mientras se servía un vaso de agua. Le mostré la caja vacía, los movimientos bancarios, la nota. Para mi sorpresa, no lloró ni gritó. Se limitó a asentir lentamente, como si parte de ella ya lo supiera. «No es la primera vez que papá hace algo así», dijo finalmente, con una calma que me desarmó. «El año pasado, cuando necesitábamos dinero para la excursión a Lisboa, revisé la caja y faltaban casi 1.000 euros. Papá me dijo que los había invertido en algo que nos daría más beneficios. Nunca volvieron. Su confesión me golpeó como una bofetada. ¿Mi hija había estado protegiendo a su padre? ¿O me estaba protegiendo a mí? «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. «Porque te veía feliz, mamá. Porque trabajan tanto los dos, y siempre estás cansada, pero sonríes cuando él llega a casa. No quería ser yo quien rompiera eso». Se encogió de hombros, con una madurez que ninguna chica de su edad debería tener que demostrar. Esa noche, mientras esperábamos a Miguel, Lucía sacó su portátil y creó una carpeta a la que llamó Evidencias. Me pidió capturas de pantalla de los movimientos bancarios, fechas, cantidades. Organizó todo con una precisión que me hizo sentir a la vez orgullosa y terriblemente triste. Una hija no debería tener que documentar la traición de su padre. Miguel llegó pasadas las 10, oliendo a alcohol y con esa sonrisa despreocupada que antes me parecía encantadora y ahora solo veía como la máscara de un mentiroso. No mencioné el dinero de inmediato. Dejé que se sirviera la cena recalentada, que hablara de su día, que preguntara a Lucía por sus clases. Observé sus manos mientras cortaba el pan, las mismas manos que habían abierto la caja y vaciado los sueños de nuestra hija. Fue Lucía quien habló primero, con una voz tan serena que me sorprendió. «Papá, sabemos lo del dinero. Todo el dinero.
Vi cómo su expresión cambiaba, del desconcierto a la comprensión y finalmente al enfado. No era la reacción de alguien arrepentido, sino la de alguien molesto por haber sido descubierto. «Es mi dinero también», dijo finalmente, sin mirarnos directamente. «Lo necesitaba para resolver unos asuntos. Lo devolveré cuando...» «¿Cuándo qué?», interrumpí, encontrando por fin mi voz. «¿Cuando termines de gastarlo todo? ¿Cuando Lucía tenga que renunciar a la universidad porque su padre decidió que sus asuntos eran más importantes que su futuro?» La discusión que siguió fue como un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra familia. Las palabras volaban como metralla. Mentiras, apuestas, deudas, otra mujer en Alicante. Cada revelación era peor que la anterior. Miguel había estado jugando en casinos online durante meses. Había pedido préstamos a espaldas mías. Y lo peor de todo, tenía una relación con una mujer a quien había conocido en un viaje de trabajo y a quien había estado enviando dinero. Lucía permaneció sentada en silencio, documentando todo en su ordenador, como si estuviera presenciando el derrumbe de un edificio que sabía que iba a caer desde hace tiempo. Cuando Miguel intentó justificarse diciendo que ella era muy joven para entender las presiones de un hombre adulto, vi algo romperse en sus ojos. «Entiendo más de lo que crees, papá», dijo con una voz que sonaba extrañamente adulta. «Entiendo que has traicionado a mamá, que has robado mi futuro y que ahora intentas hacernos sentir culpables por estar enfadadas». Miguel salió dando un portazo poco después, llevándose las llaves del coche y dejando tras de sí un silencio pesado como el plomo. Lucía y yo nos quedamos sentadas en la cocina, con los restos de la cena entre nosotras y los fragmentos de nuestra familia esparcidos como cristales rotos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó finalmente, con una voz pequeña que me recordó que, a pesar de su fortaleza, seguía siendo una niña que acababa de perder la imagen que tenía de su padre. «Vamos a levantarnos», respondí, alcanzando su mano sobre la mesa. «Vamos a arreglar esto juntas». Esa noche, mientras Lucía dormía, revisé cada rincón de la casa buscando pistas sobre dónde podría haber ido el dinero. Encontré facturas escondidas en su escritorio, recibos de transferencias a una cuenta que no conocía, y lo que más me dolió, un álbum de fotos nuestras donde había escrito «Mi verdadera familia» en la primera página, como si ya hubiera decidido hace tiempo que nosotras éramos su pasado. Miguel no volvió aquella noche, ni la siguiente. Para el tercer día, sin noticias suyas, excepto un escueto mensaje de texto diciendo que necesitaba espacio para pensar, Lucía y yo ya habíamos desarrollado una nueva rutina. Nos despertábamos temprano, preparábamos café y tostadas, y luego nos sentábamos en la mesa del comedor con nuestros respectivos planes de batalla. El mío consistía en visitas al banco, llamadas a abogados y conversaciones difíciles con mi madre en Valencia, quien siempre había adorado a Miguel, pero ahora escuchaba en silencio mis confesiones entrecortadas por el llanto. El plan de Lucía era más metódico. Había creado hojas de cálculo con nuestros gastos, ingresos y las deudas que íbamos descubriendo día tras día, como minas enterradas en el jardín de nuestra vida. «Mamá, he calculado que si reduce el alquiler y yo consigo un trabajo a tiempo parcial en la cafetería de la tía Carmen, podríamos ahorrar lo suficiente para mis primeros 2 semestres en la universidad», me dijo una mañana, señalando números en su pantalla que bailaban ante mis ojos cansados. «Lucía, cariño, no vas a trabajar. Tu único trabajo ahora es estudiar», respondí, sabiendo que tenía la misma determinación que yo a su edad, cuando dejé mi pueblo en Extremadura para estudiar enfermería en Madrid, trabajando de camarera para pagarme los libros. «No es justo que tengas que cargar con todo esto tú sola», insistió. La abracé, sintiendo cómo su cuerpo delgado se tensaba antes de relajarse contra el mío. Era una batalla que tendríamos muchas veces en los próximos meses, pero por ahora podía esperar. Teníamos problemas más urgentes. El banco había sido claro. El dinero retirado de nuestra cuenta conjunta sería difícil de recuperar legalmente,
ya que Miguel tenía acceso autorizado. La caja de ahorros para Lucía, sin embargo, era técnicamente un regalo a su nombre, aunque guardado bajo nuestra custodia hasta su mayoría de edad. Eso nos daba cierta esperanza legal. Fue el cuarto día cuando Miguel finalmente apareció en la puerta de casa, con aspecto desaliñado y una expresión que oscilaba entre el arrepentimiento y la defensiva. Lucía estaba en clase, y parte de mí se alegró de que no tuviera que presenciar lo que estaba por venir. «Carmen, tenemos que hablar», dijo, quedándose en el umbral como si no estuviera seguro de si aún tenía derecho a entrar. «Pasa», respondí secamente, «pero solo porque los vecinos no necesitan oír lo que vamos a decirnos». Se sentó en el sofá, donde tantas noches habíamos visto películas abrazados, donde Lucía se había quedado dormida entre nosotros cuando era pequeña. Ahora parecía un mueble de otra vida, de otra familia. «Lo siento», comenzó con la mirada fija en sus manos. «Me metí en problemas. Empezó con apuestas pequeñas, luego pedí prestado para cubrir pérdidas y luego conociste a alguien en Alicante», completé, sorprendiéndome a mí misma con la frialdad de mi voz. «Y decidiste que valía la pena sacrificar el futuro de tu hija». Levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo sabes lo de Sara?» «Sara». Ahora el fantasma tenía nombre. Sentí náuseas. «Dejaste abierto tu correo en la tableta», mentí, aunque la verdad era que Lucía había encontrado mensajes al revisar el historial de transacciones vinculadas a su número. «Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que has robado 15.000 euros del fondo universitario de Lucía, y quiero saber exactamente cómo piensas devolverlo». Miguel pasó una mano por su pelo enmarañado, un gesto que antes encontraba entrañable, y ahora me parecía calculado, parte de su arsenal de manipulación. «No puedo devolverlo todo ahora mismo», admitió. «He perdido mi trabajo en la constructora. Ramón descubrió que estaba desviando materiales para venderlos por mi cuenta y...» Cada palabra era como otra puñalada. No solo había traicionado a su familia, sino también a Ramón, su amigo desde la adolescencia, quien le había dado trabajo cuando nadie más apostaba por él. «¿Hay algo más que debas saber?», pregunté, con una calma que no sabía que podía mantener. «¿Alguna otra bomba que vayas a soltar en mi regazo?». Se quedó en silencio demasiado tiempo. «Sara está embarazada», dijo finalmente, tan bajo que casi no lo escuché. «De 4 meses». El mundo se detuvo. 4 meses. Mientras yo hacía turnos dobles en urgencias durante la temporada de gripe, mientras preparaba la cena familiar cada domingo, mientras ayudaba a Lucía con sus solicitudes universitarias, él había estado creando otra familia. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando aire, aunque no podía abrirla. Afuera, Madrid continuaba su ritmo frenético. Una mujer paseaba a su perro, un repartidor dejaba paquetes, estudiantes reían camino a la plaza. El mundo seguía girando aunque el mío se hubiera detenido. «Quiero el divorcio», dije finalmente, girándome para mirarlo. «Y quiero que devuelvas hasta el último céntimo que le has robado a tu hija». «Carmen, podemos arreglarlo. Sé que cometí errores, pero...». «¿Errores?». Mi voz se elevó por primera vez. ¿Llamas error a destruir sistemáticamente a tu familia? ¿A mentir durante meses? ¿A robar el futuro de Lucía? Las palabras salían ahora como un torrente imparable. Toda la rabia, la tristeza y la traición que había contenido estos días explotaron de golpe. Le grité cosas que nunca pensé que diría a nadie, mucho menos al hombre que había amado durante casi 2 décadas. Él intentó defenderse al principio, luego se limitó a encogerse en el sofá, como si cada palabra fuera un golpe físico. Cuando la puerta se abrió, ambos nos quedamos helados. Lucía estaba ahí, con su uniforme escolar y una expresión indescifrable en el rostro. No sabía cuánto había escuchado, pero por la forma en que miraba a su padre, era suficiente. «Lucía, cariño, no te esperaba tan pronto», dije, intentando recuperar la compostura. «La profesora de física no vino»,
respondió mecánicamente, sin quitar los ojos de Miguel. Luego añadió, ¿es verdad? ¿Vas a tener un bebé con otra mujer? Miguel se levantó dando un paso hacia ella. Lucía, es complicado, yo no planeaba. ¿Es verdad? Repitió, con una voz que no admitía evasivas. Sí, respondió finalmente, bajando la mirada. Lucía asintió lentamente, como procesando la información. Luego, con una calma que me heló la sangre, fue a su habitación y volvió con su portátil. Lo abrió sobre la mesa del comedor y giró la pantalla hacia su padre. He estado documentando todo, dijo. Cada retiro, cada mentira, cada vez que dijiste que estabas en un lugar y las fotos en redes sociales te mostraban en otro. Tengo capturas de tus correos a Sara, de las transferencias, incluso de las apuestas online porque usaste mi ordenador una vez y olvidaste cerrar sesión. Miguel palideció. Lucía, esto es entre tu madre y yo. No, le interrumpió con una firmeza que me llenó de un orgullo doloroso. Esto es entre tú y yo también. Era mi dinero, mi futuro. Tengo derecho a defenderlo. Lo que siguió fue una confrontación como nunca había visto. Mi hija, con la precisión de un fiscal y la herida dignidad de alguien que ha sido traicionado por quien más admiraba, presentó su caso. No levantó la voz. No lloró. Simplemente expuso hechos, fechas, cantidades. Le mostró a Miguel exactamente cómo había descubierto cada mentira, cada engaño. Podría haberte perdonado las apuestas, dijo finalmente. Incluso podría haber entendido lo de Sara si hubieras sido honesto, si hubieras pedido el divorcio como un adulto responsable. Pero robaste mi futuro, papá. Me robaste. Miguel intentó tocarla, pero ella retrocedió. Vi el momento exacto en que comprendió que había perdido a su hija, quizás para siempre. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi que era demasiado tarde para la compasión. Me iré esta noche, dijo finalmente, dirigiéndose a mí. Pero quiero que sepas que voy a arreglar esto. Voy a devolver cada euro. ¿Cómo? Preguntó Lucía, práctica hasta el final. ¿Con qué dinero si has perdido tu trabajo? Tengo opciones, respondió vagamente. Ramón me debe finiquito. Puedo pedir un préstamo a mi hermano en Sevilla. No queremos promesas, le corté. Queremos un plan concreto, por escrito, con fechas y cantidades. Y lo queremos antes de que cruces esa puerta. Para mi sorpresa, aceptó. Se sentó con Lucía y conmigo en la mesa donde habíamos compartido tantas comidas familiares y juntos redactamos un acuerdo. Devolvería 1.000 euros mensuales hasta saldar la deuda, comenzando en 2 semanas. Firmaríamos el divorcio de mutuo acuerdo, sin pelear por la casa que estaba principalmente a mi nombre. Me daría su parte de la custodia si yo no exigía manutención, lo cual acepté sabiendo que probablemente nunca la pagaría de todas formas. Cuando finalmente se fue, con una pequeña maleta y la promesa de volver con el primer pago, Lucía y yo nos quedamos solas en un apartamento que de repente parecía demasiado grande y demasiado vacío. ¿Crees que cumplirá?, me preguntó mientras lavábamos los platos de una cena que apenas habíamos tocado. No lo sé, respondí honestamente. Pero no vamos a esperar para averiguarlo. Mañana iremos al banco a cambiar las cuentas y luego a ver a un abogado para formalizar todo por escrito. Asintió, pasándome un plato para secar. Al menos ya no hay más secretos, dijo con una pequeña sonrisa triste. Ya no tenemos que fingir que todo está bien. La abracé, sintiendo cómo temblaba ligeramente contra mi pecho. Por primera vez en días dejó caer la máscara de fortaleza y lloró. Lloró por el padre que había perdido, por la familia que se había roto, y quizás también por la inocencia que nunca recuperaría. Yo lloré con ella, sabiendo que lo peor había pasado, pero que el camino de reconstrucción apenas comenzaba. Los días después de la partida de Miguel se fundieron en semanas, y las semanas en meses. Al principio, el dolor era como una presencia física en nuestra casa. Se sentaba con nosotras en la mesa, nos acompañaba al supermercado,
Se acostaba entre las 2 cuando Lucía venía a mi cama tras una pesadilla. Poco a poco, sin embargo, aprendimos a convivir con esa presencia hasta que un día nos dimos cuenta de que había comenzado a desvanecerse. El primer pago prometido por Miguel nunca llegó, ni el segundo. Para el tercer mes, Lucía y yo ya habíamos dejado de mirar el buzón con esperanza. Llamaba de vez en cuando, siempre con excusas. El finiquito se había retrasado, su hermano no podía prestarle tanto como pensaba. Había conseguido un trabajo temporal, pero le pagaban menos de lo esperado. Cada conversación terminaba con promesas renovadas que sonaban cada vez más huecas. La vida, sin embargo, no se detuvo. Lucía seguía estudiando con la misma determinación de siempre, ahora incluso con más ahínco. Yo había pedido horas extra en el hospital, y aunque el cansancio se acumulaba en mis huesos, cada euro adicional en nuestra nueva cuenta de ahorros se sentía como una pequeña victoria. Una tarde de abril, cuando los cerezos del parque cercano comenzaban a florecer, recibí una llamada inesperada. Era Ramón, el antiguo jefe y amigo de Miguel. «Carmen, llevo semanas queriendo hablar contigo», me dijo con la voz grave que recordaba de las barbacoas familiares a las que ya no me invitaban. «¿Podemos vernos?» «Hay algo que debes saber. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Plaza Mayor, un lugar turístico donde era poco probable encontrarnos con conocidos comunes. Ramón había envejecido en los meses desde la última vez que lo vi. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su pelo mostraba más canas de las que recordaba. Miguel no solo desvió materiales, me dijo después de pedir 2 cafés. Falsificó mi firma en contratos con proveedores, se quedó con anticipos de clientes. El agujero que dejó casi hunde la empresa. Escuché en silencio, sintiendo una extraña desconexión, como si estuviera hablando de un extraño y no del hombre con quien había compartido mi vida. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté finalmente. Ramón sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Porque logré recuperar parte del dinero, y porque sé lo del fondo universitario de Lucía. No es todo, pero son 8.000 euros. Es lo que pude rescatar después de que un cliente nos demandara por un trabajo que Miguel cobró y nunca realizó». Miré el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «No puedo aceptarlo, Ramón. Es tu dinero. Tu empresa sufrió por...». «No es mi dinero, Carmen», me interrumpió con suavidad. «Es de Lucía. Y me siento responsable también. Debí darme cuenta antes de lo que estaba pasando. Debí advertirte». Esa noche, cuando le mostré el sobre a Lucía, vi algo que no había visto en meses: esperanza. No era solo por el dinero, sino por el recordatorio de que aún existía gente buena, de que no todos los hombres eran como su padre. «¿Ves?», dijo, contando los billetes con cuidado. «Te dije que lo lograríamos». Su optimismo me dio fuerzas para el siguiente paso: consultar con un abogado sobre cómo proceder legalmente contra Miguel. Monse, una antigua compañera de la facultad que ahora ejercía como abogada familiar, nos recibió en su despacho en Chamberí, un barrio que me parecía demasiado elegante para nuestros problemas de barrio obrero. El hecho de que el dinero estuviera destinado específicamente para la educación de Lucía nos da una ventaja, explicó mientras revisaba los documentos que habíamos reunido. Y con toda la evidencia que habéis recopilado, podemos solicitar una orden de embargo preventivo sobre cualquier ingreso futuro que tenga. «¿Qué pasa con el bebé?», preguntó Lucía, sorprendiéndonos a ambas. Era la primera vez que mencionaba a su futuro medio hermano. «No quiero que un bebé sufra porque no tiene para comer». Montse le sonrió con admiración. «Eres una chica extraordinaria, Lucía. La ley protege a los menores por encima de todo. El juez establecerá prioridades en caso de que los ingresos no sean suficientes para cubrir todas las obligaciones». Salimos de allí con un plan y con formularios para presentar una demanda formal. El proceso sería largo y probablemente doloroso, pero al menos ahora teníamos un camino a seguir. En casa, mientras preparábamos la cena, Lucía me sorprendió con una propuesta.
Mamá, he estado pensando. La tía Carmen me ofreció trabajo en su cafetería para el verano, pero Sofía me contó que su padre busca ayudantes para su clínica veterinaria. No pagan mucho, pero podría aprender cosas útiles para la carrera. La miré, entendiendo lo que no decía. Lucía siempre había querido estudiar veterinaria, un sueño que parecía imposible ahora por su alto coste. Que siguiera considerándolo como una opción me llenó de un orgullo feroz. ¿Has decidido entonces? ¿Veterinaria? Asintió, con una determinación que conocía bien. No voy a renunciar a lo que quiero por lo que él hizo. Encontraré becas, trabajaré, pediré préstamos si hace falta. La abracé, conteniendo las lágrimas. Entonces mañana mismo llamaremos al padre de Sofía. Mayo trajo consigo las cartas de admisión universitaria. Lucía había sido aceptada en 3 facultades, incluida la de veterinaria de la Complutense de Madrid, su primera opción. Celebramos con una pequeña cena a la que invitamos a mi madre, quien había venido desde Valencia para apoyarnos, y a Ramón con su esposa Ana, que se habían convertido en aliados inesperados. Por Lucía, brindó Ramón, levantando su copa. Que nada ni nadie te impida seguir tu camino. Esa noche, mientras mi madre dormía en el sofá cama y Lucía chateaba con sus amigas sobre los planes para el verano, recibí un mensaje de Miguel. Necesito verte. Es importante. Nos encontramos al día siguiente en un parque cerca de casa. Miguel había perdido peso y su aspecto era casi tan desaliñado como el día que se fue, pero había algo diferente en sus ojos. Una resignación, quizás que antes no estaba allí. Sara perdió al bebé, dijo sin preámbulos, sentándose a mi lado en un banco. Hace 3 semanas. Lo siento, respondí automáticamente, sorprendida por sentir una punzada genuina de tristeza por él, por esa vida que no llegaría a ser. Se fue a Valencia con su familia. Dice que necesita tiempo, que nuestra relación está maldita. Soltó una risa amarga. Supongo que tiene razón. No dije nada. No había consuelo que pudiera o quisiera ofrecerle. He vendido el coche, continuó después de un silencio. Y mi hermano finalmente me prestó algo de dinero. No es todo, pero... Sacó un sobre de su chaqueta, un eco del gesto de Ramón meses atrás. Son 5.000 euros. Tomé el sobre, sintiendo su peso. No era una victoria. No realmente. Era apenas el comienzo de la reparación de un daño que iba mucho más allá del dinero. Lucía entró en veterinaria, dije finalmente, en la Complutense. Vi cómo sus ojos se iluminaban brevemente con orgullo, antes de nublarse con la comprensión de que ese logro no era en parte gracias a él, sino a pesar de él. ¿Crees que querría verme? Me gustaría felicitarla. Pensé en Lucía, en su fortaleza, en su capacidad para mirar hacia adelante. No lo sé, Miguel. Eso es algo que debes preguntarle a ella directamente. Al volver a casa, encontré a Lucía estudiando en la mesa del comedor, preparándose para sus exámenes finales. Le entregué el sobre sin decir nada. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó contando los billetes con la eficiencia práctica que había desarrollado estos meses. De tu padre. Quiere verte. Quiere felicitarte por la universidad. Vi el conflicto en su rostro, la batalla entre el anhelo de una reconciliación y el miedo a otra decepción. ¿Tú qué piensas? Pienso que tienes 18 años la semana que viene, y que puedes decidir por ti misma si quieres verle o no. Y pienso que pase lo que pase, estaré aquí. Sonrió. Esa sonrisa que había heredado de su padre, pero que ahora era completamente suya. Quizás le dé una oportunidad. No por él, sino por mí. No quiero cargar con este resentimiento toda la vida. El verano llegó con una rutina nueva. Lucía trabajaba por las mañanas en la clínica veterinaria del padre de Sofía, aprendiendo a sujetar gatos para vacunas y a calmar a perros nerviosos. Por las tardes, daba clases particulares a niños del barrio, ahorrando cada euro para los gastos universitarios que se avecinaban. Yo seguía con mis turnos en el hospital, pero había reducido las horas extras,
reconociendo que también necesitaba descansar, que no podía ser solo madre y trabajadora, que también era una mujer que merecía momentos de paz. Una tarde de julio, mientras tomábamos helado en una terraza cercana, Lucía me contó sobre su encuentro con Miguel. Fue extraño, dijo, jugueteando con la cucharilla. Como hablar con un desconocido que se parece mucho a papá. Me pidió perdón muchas veces, me dijo que está en terapia, que ha dejado las apuestas. ¿Y tú qué piensas? Se encogió de hombros. Pienso que es demasiado pronto para saber si ha cambiado realmente. Pero le dije que estaba dispuesta a intentarlo, a tener algún tipo de relación. No como antes, eso nunca volverá, pero algo nuevo quizás. La observé con admiración. En algún momento, sin que me diera cuenta, mi niña se había convertido en una mujer con más sabiduría de la que yo tenía a su edad. ¿Sabes qué es lo más curioso?, continuó. Le pregunté por qué lo hizo, por qué arriesgó todo lo que teníamos. Y me dijo algo que no puedo dejar de pensar. Dijo, porque creía que merecía más de lo que tenía, sin darme cuenta de que ya tenía más de lo que merecía. Esas palabras resonaron en mí durante días. Yo también había estado reflexionando sobre lo que significaba merecer cosas, sobre cómo construimos valor en nuestras vidas. Había amado a Miguel con una intensidad que ahora me parecía casi ingenua. Había construido mi identidad alrededor de ser su esposa, la madre de su hija. Ahora estaba aprendiendo a ser simplemente Carmen, una mujer de 42 años con cicatrices, pero también con sueños propios que habían quedado en suspenso demasiado tiempo. Agosto nos trajo un cambio inesperado. El jefe de enfermería del hospital me ofreció coordinar el nuevo programa de formación para estudiantes en prácticas, un puesto que suponía menos horas de pie, pero más responsabilidad y mejor salario. Acepté sin dudarlo, sintiendo que era hora de avanzar profesionalmente también. El apartamento se transformó poco a poco. Pintamos las paredes de colores más luminosos, cambiamos los muebles de sitio, donamos la ropa y objetos que Miguel había dejado atrás. No era tanto borrar su existencia como reclamar el espacio para nosotras. Septiembre llegó demasiado rápido. El día que llevé a Lucía a su residencia universitaria, a apenas media hora de casa pero un mundo aparte, sentí una mezcla de nostalgia y esperanza tan intensa que me dejó sin aliento. «Te llamaré cada día», prometió mientras acomodaba sus cosas en la pequeña habitación que compartiría con una chica de Murcia. «No, no lo harás», respondí con una sonrisa. «Y está bien. Estarás ocupada viviendo tu vida, como debe ser. Yo estaré aquí cuando me necesites». De vuelta a casa, a un apartamento que ahora estaría vacío la mayor parte del tiempo, me detuve en el parque donde solíamos llevar a Lucía cuando era pequeña. Me senté en un banco y observé a las familias jóvenes, a los niños que corrían y reían sin saber nada de traiciones o divorcios o sueños rotos. Mi teléfono sonó con un mensaje. Era una foto de Lucía con su nueva compañera de habitación, ambas sonriendo frente a la Facultad de Veterinaria. «Primer día, nueva vida», decía el texto. Sonreí, sintiendo lágrimas que no eran completamente de tristeza. Éramos sobrevivientes, mi hija y yo. Habíamos atravesado la tormenta, y aunque el cielo no estaba completamente despejado, al menos podíamos ver el sol entre las nubes. El futuro, que hace unos meses parecía un territorio imposible, ahora se extendía ante nosotras como un camino difícil pero transitable, y lo recorreríamos juntas, cada una a su manera, pero siempre conectadas por ese hilo invisible que ni siquiera Miguel había logrado romper. Los primeros meses sin Lucía en casa fueron extraños. Me sorprendía hablando en voz alta cuando estaba sola, esperando una respuesta que no llegaba. Abría instintivamente su puerta al volver del trabajo, encontrando solo una habitación ordenada y vacía, con algunos pósters en las paredes y libros que no se había llevado a la residencia. El silencio a veces era insoportable. Encendía la televisión no para ver programas, sino para tener voces de fondo,
para sentir que no estaba completamente sola en ese apartamento que ahora me parecía enorme. Las llamadas con Lucía eran mi ancla. Al principio eran diarias, luego se espaciaron naturalmente mientras ella se sumergía en su nueva vida. Me contaba sobre sus profesores, sus compañeros, lo mucho que le gustaba la anatomía animal, aunque las prácticas de disección la habían hecho llorar la primera vez. Yo le contaba sobre mi nuevo puesto en el hospital, sobre la vecina del quinto que me invitaba a tomar café los domingos, sobre las pequeñas rutinas que iba construyendo. «Deberías salir más, mamá», me dijo una noche durante una videollamada, mientras yo cenaba sola frente al ordenador. Montse mencionó que hay un grupo de senderismo para mujeres en el centro cívico del barrio. No sé, cariño, con los horarios del hospital es complicado. Siempre hay una excusa si la buscas. Me interrumpió con esa franqueza que había desarrollado en los últimos meses. ¿Recuerdas lo que siempre me decías cuando tenía miedo de probar cosas nuevas? El no ya lo tienes. Vea por el sí. Me reí, reconociendo mis propias palabras. Está bien. Llamaré para informarme. Y así fue como me encontré un sábado de octubre caminando por la Sierra de Guadarrama con un grupo de mujeres de diversas edades, la mayoría desconocidas para mí, excepto por Monse, quien resultó ser una entusiasta montañera además de abogada. El aire frío de la montaña, el crujido de las hojas bajo mis botas, las conversaciones ligeras que surgían mientras ascendíamos. Todo ello me recordó que existía un mundo más allá de mis problemas, más allá de las paredes de mi casa y del hospital. «¿Cuánto tiempo llevas divorciada?», me preguntó Elena, una maestra jubilada de unos 60 años, mientras compartíamos un termo de café en un descanso. «Técnicamente aún no lo estoy», respondí, sorprendida por lo fácil que resultaba hablar con esta desconocida. «El proceso sigue su curso, ya sabes cómo son estas cosas». «Oh, lo sé perfectamente», asintió con una sonrisa comprensiva. «Me llevó 3 años divorciarme de Antonio, y otros 2 aprender a no sentirme culpable por disfrutar de la vida sin él». Sus palabras resonaron en mí. ¿Me sentía culpable por los momentos de felicidad que experimentaba? Quizás sí. Cada vez que me sorprendía a mí misma riendo con ganas, disfrutando de una película o simplemente sintiendo paz, una pequeña voz interior susurraba que no tenía derecho a estar bien cuando nuestra familia estaba rota, cuando Lucía había sufrido tanto. «¿Cómo lo superaste?», pregunté. Un día me di cuenta de que mi felicidad no era una traición a nadie, ni siquiera a mi yo, del pasado que tanto había sufrido. Era más bien un tributo a mi capacidad de sanar. Volví a casa de esa excursión con ampollas en los pies, un ligero dolor en las piernas y una sensación renovada de posibilidad. Esa noche, mientras limpiaba el polvo del salón, me detuve frente a la estantería donde guardábamos los álbumes familiares. Los había evitado durante meses, como si las fotografías pudieran morderme. Con una determinación que me sorprendió, tomé el álbum de nuestra boda y lo abrí. Allí estábamos, Miguel y yo, jóvenes e ingenuos, sonriendo a la cámara como si el amor fuera una garantía de felicidad eterna. Pasé las páginas lentamente. Nuestra luna de miel en Granada, la compra del apartamento, el embarazo, Lucía recién nacida, sus primeros pasos, cumpleaños, navidades, vacaciones en la playa. Una vida documentada meticulosamente, una narrativa que había parecido tan sólida y que ahora se revelaba frágil, construida sobre medias verdades y expectativas no examinadas. Para mi sorpresa, no lloré. Sentí una extraña mezcla de nostalgia y distancia, como quien mira fotografías de una vida anterior. Porque lo era, en cierto modo. La Carmen de esas imágenes ya no existía. Había sido transformada por el dolor y la necesidad. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Miguel. «Carmen, sé que es tarde, pero necesitaba decirte algo». Su voz sonaba diferente, más clara que en nuestras últimas conversaciones. «Hoy deposité otros 3.000 euros en la cuenta para Lucía. Vendí la parcela que heredé de mi tío en Segovia». «Gracias»,
respondí, genuinamente sorprendida. No tenías que llamar tan tarde para decirme esto. Podrías haber enviado un mensaje. Lo sé, pero quería escuchar tu voz, admitió. Hubo un silencio que parecía cargado de todas las palabras no dichas entre nosotros. ¿Cómo estás, Carmen? La pregunta me pilló desprevenida. En nuestras interacciones recientes, limitadas a temas prácticos y legales, ninguno había mostrado interés por el bienestar personal del otro. Estoy encontrando mi camino, respondí finalmente. ¿Y tú? Mejor que hace unos meses. Sigo en terapia. Conseguí trabajo en una empresa de reformas en Toledo. Es menos dinero, pero me mantiene ocupado. Y estoy viviendo con mi hermano temporalmente. No sabía qué hacer con esta información, con esta versión más sobria y reflexiva de Miguel. Parte de mí quería colgar, protegerme de cualquier nueva decepción. Otra parte recordaba a Elena y su lección sobre la capacidad humana para cambiar. Me alegro por ti, dije sinceramente. De verdad. Carmen. Su voz se volvió más seria. Sé que probablemente es demasiado pedir, pero ¿crees que algún día podrías perdonarme? La pregunta quedó flotando entre nosotros, pesada y urgente. No tenía una respuesta clara, solo la certeza de que el perdón, si llegaba, no sería un evento sino un proceso. No lo sé, Miguel. Quizás algún día, pero no hoy. Noviembre trajo consigo lluvias persistentes y la primera visita de Lucía para un fin de semana largo. Llegó con la energía de siempre, pero también con una nueva madurez, hablando de sus clases y amigos con pasión, trayendo anécdotas de la residencia y la facultad que me hicieron reír hasta las lágrimas. ¿Sabes quién me llamó? Me dijo mientras preparábamos la cena juntas, retomando nuestra vieja rutina como si nunca la hubiéramos abandonado. Papá. Me dijo que vendió la parcela de Segovia. Lo sé, me llamó también, respondí concentrada en cortar verduras para la tortilla. Parece diferente, continuó observándome con atención. Más presente, supongo. Me preguntó por mis clases, por mis compañeros. Y escuchó mamá, realmente escuchó. Asentí, sin saber qué decir. Me alegraba por Lucía, por la posibilidad de que pudiera reconstruir algún tipo de relación con su padre. Pero para mí era más complicado. El daño había sido demasiado profundo, la traición demasiado completa. Hemos quedado para comer el domingo, añadió con cierta cautela, antes de que vuelva a la residencia. ¿Te molesta? Claro que no, cariño, es tu padre. Podrías venir, sugirió, con una esperanza apenas disimulada en su voz. Solo a comer, como, no sé, como personas civilizadas que una vez se quisieron. La miré, reconociendo su deseo de reunir los fragmentos de su familia, de encontrar algún tipo de normalidad en medio del caos que habíamos atravesado. Pero también sabía que algunas heridas necesitaban tiempo y distancia para sanar. No estoy lista para eso, Lucía. Quizás en el futuro, pero no ahora. Ve tú, disfruta del tiempo con él. No tienes que elegir bandos. Pareció aliviada por mi respuesta, como si hubiera temido un ultimátum que nunca pensé en dar. Esa noche, mientras ella dormía en su habitación, me quedé despierta pensando en los caminos extraños que toma la vida. Un año atrás, éramos una familia que cenaba junta cada noche. Ahora éramos 3 islas separadas, intentando construir puentes entre nosotros con materiales nuevos y desconocidos. El lunes, después de dejar a Lucía en la estación de autobuses, regresé a un apartamento que nuevamente se sentía vacío, pero ya no tan solitario. Había aprendido a habitar mi soledad de una manera diferente, a verla no como una ausencia, sino como un espacio de posibilidad. Esa tarde, mientras ordenaba algunos papeles, encontré en un cajón un folleto de la universidad donde había comenzado a estudiar enfermería antes de quedarme embarazada de Lucía. Lo habían enviado a casa hace meses, anunciando cursos de especialización para profesionales sanitarios. Lo había guardado sin darle importancia, pero ahora, mientras lo miraba,
sentí una chispa de interés. Especialización en enfermería oncológica, leí en voz alta. Un área que siempre me había interesado, pero que había parecido fuera de mi alcance. Demasiado exigente para compaginar con la crianza y un marido que requería su propia cuota de atención. Pero ahora tomé mi teléfono e hice la llamada antes de que la duda pudiera detenerme. La matrícula aún estaba abierta para el curso que comenzaba en enero. 2 noches por semana, compatibles con mi horario en el hospital. Un año de clases, más prácticas supervisadas. Cuando colgué, me encontré sonriendo ante la perspectiva de volver a estudiar a mis 42 años. Era un paso pequeño, quizás, pero en la dirección correcta. Hacia una Carmen que no estaba definida por su matrimonio fracasado o incluso por su maternidad exitosa, sino por sus propios deseos y ambiciones. Esa noche, envié un mensaje a Lucía. Me he matriculado en un curso de especialización. Empiezo en enero. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Esa es mi madre. Siempre te dije que serías una oncóloga brillante. Estoy muy orgullosa de ti. Me dormí pensando en las vidas paralelas que podríamos haber vivido, en las decisiones que podrían haber llevado nuestra historia familiar por caminos diferentes. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí nostalgia por lo que podría haber sido, sino curiosidad por lo que aún podía ser. El invierno llegó con una intensidad que no recordaba en Madrid. Las calles se cubrieron de un frío húmedo que se colaba por las rendijas de las ventanas, y las noticias hablaban de la peor ola de frío en décadas. Yo lo agradecía. El mal tiempo era una buena excusa para quedarme en casa los fines de semana, rodeada de apuntes y libros de texto que había comenzado a acumular para mi curso de especialización. Mi primer día de clase coincidió con una nevada que paralizó parte de la ciudad. Llegué al aula con los zapatos empapados y las mejillas rojas, sintiéndome extrañamente joven y vieja a la vez. Había otros 15 enfermeros en el curso, la mayoría más jóvenes que yo, aunque también había un par de mujeres de mi edad que se presentaron como Pilar y Asunción, ambas con historias parecidas de retomar estudios postergados por la vida familiar. Mi marido pensaba que era una locura empezar esto a mi edad, me comentó Asunción durante el descanso, mientras compartíamos un café en la cafetería de la facultad. Pero después de 30 años cuidando pacientes sin especialización, me lo debía a mí misma. Me encontré contándole un resumen de mi situación. El divorcio en proceso, Lucía en la universidad, mi lento despertar a una vida que ahora me pertenecía completamente. Fue liberador hablar con alguien que no conocía a Miguel, que no tenía una imagen previa de nosotros como familia. Entonces estás en la fase de reconstrucción, asintió comprensivamente. La conozco bien. Mi divorcio fue hace 5 años, después de que mis hijos se fueron de casa. De repente, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Las semanas comenzaron a adquirir un ritmo reconfortante. Trabajo en el hospital, clases 2 noches por semana, excursiones ocasionales con el grupo de senderismo que ahora incluía a Montse y Elena como mis compañeras habituales. Los fines de semana estudiaba, cocinaba platos que nunca me había atrevido a intentar antes, y a veces quedaba para tomar algo con Pilar y Asunción, que rápidamente se convirtieron en más que simples compañeras de clase. El proceso de divorcio avanzaba lentamente, con ocasionales complicaciones legales que Montse gestionaba con eficiencia. Miguel seguía haciendo depósitos mensuales para saldar su deuda, más pequeños pero regulares. Cada ingreso llegaba con un mensaje simple. Para Lucía. Lo siento. No respondía a estos mensajes, pero sentía un alivio silencioso al ver que, al menos en esto, estaba cumpliendo su palabra. Una tarde de febrero, estaba en el supermercado cuando me topé con él. Literalmente, nuestros carritos chocaron en la esquina del pasillo de lácteos. Lo primero que noté fue que se había cortado el pelo, un estilo más corto que le daba un aspecto más formal que el que solía llevar. Lo segundo fue que hacía la compra solo, algo que rara vez había hecho durante nuestro matrimonio.
Carmen, dijo, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No sabía que seguías viniendo a este supermercado. Es el más cercano a casa, respondí, notando que había dicho casa y no nuestra casa. Pequeños ajustes lingüísticos que marcaban nuestra nueva realidad. Hubo un silencio incómodo que ninguno parecía saber cómo romper. Miré su carrito. Verduras, algo de carne, productos básicos de limpieza. Nada de las cervezas y snacks que solían ser básicos en su dieta. ¿Cómo va todo?, preguntó finalmente. Lucía me contó que estás estudiando una especialización. Va bien, respondí, sorprendida de que Lucía le hubiera contado eso. Es intenso, pero interesante. ¿Y tú? ¿Sigues en Toledo? Asintió. El trabajo va bien. Estoy ahorrando para alquilar mi propio lugar. Ahora mismo sigo con mi hermano. Otro silencio. Era extraño estar allí, en medio del supermercado donde habíamos hecho la compra juntos durante años, ahora como dos extraños educados. Montse me dijo que la próxima semana deberíamos recibir los papeles finales, comenté, refiriéndome al divorcio. Sí, mi abogado también me avisó. Dudó un momento. Carmen, sé que he dicho esto antes, pero necesito que sepas que lamento profundamente todo el daño que causé. A ti, a Lucía, a lo que teníamos. Lo miré, buscando en su rostro al hombre que había amado, al padre de mi hija. Lo que vi fue a alguien que se parecía mucho a él, pero que, de alguna manera, era un desconocido. Quizás él veía lo mismo en mí. Lo sé, Miguel, respondí suavemente. Y te creo. Pero algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse de la misma manera. Asintió como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Podemos al menos intentar ser, no sé, amistosos? Por Lucía. Podemos intentarlo, concedí. Un paso a la vez. Nos despedimos con una formalidad casi dolorosa y continuamos nuestras compras por separado. Mientras esperaba en la caja, lo vi en otra fila, mirando su teléfono con el ceño fruncido. Me pregunté quién sería ahora en su vida, qué nuevos hábitos habría desarrollado, qué lecciones habría aprendido realmente. Y me sorprendí al descubrir que ya no me importaba tanto saberlo. Marzo trajo consigo los primeros signos de la primavera y una visita inesperada. Estaba estudiando para un examen cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Sara, la mujer con quien Miguel había tenido su aventura. La reconocí instantáneamente, aunque nunca nos habíamos visto en persona. Miguel tenía un tipo. Como yo, ella era de estatura media, cabello castaño y complexión delgada. A diferencia de mí, parecía mucho más joven, quizás 30 años, con un estilo de vestir que nunca habría elegido para mí misma. «¿Carmen?», preguntó con una voz temblorosa. «Soy Sara. Necesito hablar contigo». Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero algo en su expresión, una mezcla de miedo y determinación, me detuvo. La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. «No estaría aquí si no fuera importante», comenzó, sentándose en el borde del sofá como si temiera acomodarse demasiado. «Estoy embarazada otra vez, de 4 meses». La noticia me golpeó con menos fuerza de lo que habría esperado meses atrás. Sentí una punzada de algo. ¿Celos? ¿Nostalgia? Pero se desvaneció rápidamente. «¿Miguel lo sabe?», pregunté, sorprendida por la calma en mi voz. Negó con la cabeza. Terminamos definitivamente después de perder al bebé el año pasado. No he hablado con él en meses. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque estoy asustada. Porque no sé si quiero hacer esto sola. Porque pensé que tú, que lo conoces mejor que nadie, podrías decirme si debería darle otra oportunidad». La situación era tan surrealista que casi me reí. La amante de mi marido, en mi sala, pidiéndome consejos sobre si debería volver con él mientras esperaba un hijo suyo. «Sara», dije finalmente, «no puedo decirte qué hacer. No te conozco,
Y aunque conocí a Miguel durante muchos años, la persona que traicionó mi confianza y robó el futuro de nuestra hija no es alguien cuyas acciones puedo predecir. Asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Fue una estupidez venir aquí. No, la contradije sorprendiéndome a mí misma. No fue una estupidez, fue valiente. Y creo que ya sabes lo que quieres hacer. Solo buscabas que alguien te lo confirmara. Se quedó en silencio un momento, considerando mis palabras. Tienes razón, admitió finalmente. Parte de mí quería que me dijeras que es un monstruo, que me alejara de él para siempre. Pero otra parte esperaba que dijeras que ha cambiado, que merece otra oportunidad. La verdad es que no lo sé, Sara. Lo que sí sé es que cualquier decisión que tomes debe ser por ti y por tu bebé, no por Miguel. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada, pensando en los extraños giros que da la vida. Un año atrás, la noticia de su embarazo me había destrozado. Ahora, me sentía curiosamente separada de todo el asunto, como si fuera el drama de otra persona, una telenovela que podía observar con cierta distancia emocional. Llamé a Lucía esa noche y le conté sobre la visita. Esperaba sorpresa, quizás enfado, pero su reacción fue similar a la mía, una mezcla de incredulidad y desapego. ¿Crees que deba contárselo a papá?, preguntó, después de un momento de reflexión. Voy a verlo este fin de semana. No es nuestra noticia para compartir, respondí. Sara decidirá cuándo y cómo decírselo si es que decide hacerlo. Abril llegó con lluvias torrenciales y mi primer examen importante en el curso de especialización. Estudié como no lo había hecho en décadas, quedándome hasta tarde repasando protocolos y tratamientos, dibujando diagramas que pegaba por toda la cocina, recitando términos médicos mientras me duchaba. El día del examen estaba tan nerviosa que casi me olvido el paraguas, llegando empapada al aula donde Pilar me había guardado un asiento. «Vas a hacerlo genial», me susurró mientras sacaba mis bolígrafos. «Ha estudiado más que todos nosotros juntos». Y lo hice. No solo aprobé, sino que obtuve una de las mejores notas de la clase. Cuando la profesora anunció los resultados, sentí una oleada de orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, celebré con mis nuevas amigas en un pequeño bar cerca de la facultad, bebiendo vino y compartiendo historias hasta mucho más tarde de lo que solía permitirme. Al volver a casa, encontré un mensaje de Miguel. «Lucía, me ha contado sobre tu examen. Enhorabuena. Siempre supe que eras la más inteligente de los dos». No respondí, pero guardé el mensaje. No como un tesoro, sino como un recordatorio de que la vida sigue avanzando, transformándose, sorprendiéndonos. Mayo trajo el final del semestre y el primer aniversario de lo que ahora llamaba en mi mente el descubrimiento. Aquel momento en que encontré la caja vacía y mi vida cambió para siempre. Lucía volvió a casa para el verano, trayendo consigo energía renovada y planes ambiciosos. He conseguido prácticas remuneradas en una clínica veterinaria en Chambéry, me anunció durante la cena de su primer día en casa. Y también voy a dar clases particulares como el verano pasado. Para septiembre debería tener suficiente para cubrir casi todos mis gastos del próximo curso. La observé mientras hablaba, notando los pequeños cambios en ella. La confianza en su postura, la claridad en sus objetivos, la ausencia del miedo que había teñido su primer año universitario. Mi hija se estaba convirtiendo en una mujer fuerte, responsable, resiliente. Y lo había hecho no a pesar de nuestras dificultades familiares, sino quizás, en parte, gracias a ellas. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó, cambiando de tema abruptamente. «¿Viernes?», respondí, haciéndome la desentendida, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Hace un año que descubrimos todo», dijo, con una seriedad repentina. «Un año desde que nuestra vida cambió». Asentí, sintiendo el peso de ese aniversario. «Ha sido un año difícil». «Sí», concordó, «pero también importante. Necesario, incluso.
La miré con curiosidad. ¿Necesario? Mamá, antes vivíamos en una mentira. Una bonita, cómoda, pero mentira al fin y al cabo. Papá no era feliz con nosotras. Tú no eras completamente feliz con él. Yo crecí viendo un matrimonio que funcionaba a medias. Ahora al menos vivimos en la verdad. Dolorosa a veces, pero verdad. Sus palabras me dejaron sin habla. Tenía razón, por supuesto. La familia que creía tener había sido en parte una ilusión, sostenida por expectativas no verbalizadas y compromisos a medias. La ruptura había sido dolorosa, pero también clarificadora. Además, continuó Lucía, con una pequeña sonrisa, mírate ahora, estudiando, saliendo con amigas, haciendo senderismo. Estás más viva que en los últimos años de tu matrimonio. ¿Tan evidente era mi infelicidad?, pregunté sorprendida. No era infelicidad exactamente. Era conformismo, quizás. Como si hubieras aceptado que ya nada más iba a suceder en tu vida, que tu historia ya estaba escrita. Sus palabras me atravesaron como una flecha certera. Tenía razón. En algún momento, sin darme cuenta, había dejado de esperar más de la vida. De mí misma. Me había resignado a ser principalmente esposa y madre, olvidando a la mujer debajo de esos roles. Esa noche, mientras Lucía dormía en su habitación, saqué el álbum de fotos que había revisado meses atrás. Esta vez, en lugar de nostalgia, sentí gratitud. Gratitud por los buenos momentos que habíamos compartido, por la hija maravillosa que habíamos criado juntos, incluso por las lecciones que el dolor me había enseñado. Cerré el álbum y lo guardé en lo alto de la estantería. No para olvidarlo, sino para darle su justo lugar, como parte de mi pasado, no como definición de mi presente o futuro. El verano pasó como un suspiro, entre los turnos en el hospital, mis estudios para el segundo semestre de la especialización y la vibrante presencia de Lucía en casa. Desarrollamos nuevas rutinas que poco tenían que ver con nuestro pasado. Los domingos, en lugar de la tradicional comida familiar que habíamos mantenido durante años, ahora hacíamos un picnic en el retiro o en casa de campo, a veces acompañadas por mis nuevas amigas y sus familias. Las cenas ya no eran a hora fija esperando a que Miguel llegara del trabajo, sino cuando nos convenía según nuestros horarios, a menudo preparando juntas platos que nunca antes habíamos intentado. «Tengo algo que contarte», me dijo Lucía una noche de julio mientras cenábamos gazpacho en el pequeño balcón del apartamento, buscando algo de fresco en el calor sofocante de Madrid. Papá me ha invitado a conocer a Sara este fin de semana. Dejé la cuchara suspendida a medio camino entre el plato y mi boca. ¿A Sara? Sí, están... Bueno, parece que han vuelto a intentarlo. Y ella está de casi 8 meses. La noticia me sorprendió menos de lo que habría esperado. Después de la visita de Sara a casa, había imaginado que tarde o temprano buscaría a Miguel. La noticia del embarazo debió haberle llegado poco después. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté, cuidadosamente neutral. Lucía jugueteó con su servilleta. Creo que iré. No por papá o por ella, sino por el bebé. Será mi hermano o hermana, después de todo. Asentí, sintiendo una mezcla de emociones difíciles de nombrar. No eran celos, no exactamente. Quizás era más bien la extrañeza de ver cómo la vida de Miguel tomaba un camino tan diferente al mío, cómo formaba nuevos lazos mientras yo reconstruía mi identidad sin incluirlo a él. Creo que es una buena decisión, dije finalmente. Ese bebé no tiene culpa de nada y merece conocer a su hermana mayor. ¿No te molesta?, preguntó con la franqueza que la caracterizaba. No voy a decir que es cómodo, admití, pero hace tiempo que decidí que no dejaría que las acciones de tu padre dictaran mis emociones. Y me alegra que puedas tener una relación con él y con su nueva familia, supongo. Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, me senté en mi cama con el ordenador portátil, revisando fotos recientes. Me detuve en una en particular, tomada durante una excursión con el grupo de senderismo. Yo, en la cima de una pequeña colina,
brazos extendidos, rostro hacia el sol, sonriendo sin mirar a la cámara. Recordaba ese momento, una sensación de libertad, de posibilidad, de horizonte abierto. Me pregunté qué pensaría la Carmen de hace un año si pudiera ver a esta mujer en la foto. ¿La reconocería? ¿Entendería el camino que había recorrido para llegar hasta allí? El fin de semana en que Lucía conoció a Sara y a la que sería su futura hermana, yo asistí a un curso intensivo sobre nuevos tratamientos oncológicos en Barcelona. Era la primera vez en años que viajaba sola por placer o por desarrollo profesional. Me hospedé en un pequeño hotel en el barrio de Gracia, disfrutando de la libertad de explorar la ciudad a mi propio ritmo después de las sesiones del curso. La última noche, cenando sola en una terraza con vistas al mar, recibí un mensaje de Lucía con una foto. Ella sonriendo junto a una mujer embarazada que reconocí como Sara, ambas en lo que parecía ser una cafetería. Fue mejor de lo que esperaba. Es simpática y parece querer realmente a papá. Hablamos mucho sobre ti también. Creo que te admira. La idea de que la mujer con quien Miguel había engañado me admirara era tan absurda que casi me reí en voz alta. Pero luego pensé en cómo debía verme Sara, como alguien que había sobrevivido a la traición, que había reconstruido su vida, que seguía avanzando. Quizás había algo admirable en eso, visto desde fuera. Respondí con un mensaje simple. Me alegro de que haya ido bien. Cuéntame todo cuando vuelva mañana. Agosto trajo consigo noticias inesperadas. Miguel y Sara tuvieron a su hija, a quien llamaron Sofía, 3 semanas antes de lo previsto. La pequeña nació sana, pero tuvieron que quedar en observación unos días. Fue Lucía quien me dio la noticia, visiblemente emocionada por conocer a su hermana. ¿Te gustaría acompañarme al hospital?, me preguntó, con una cautela que me conmovió. No tienes que ver a papá ni a Sara si no quieres, pero pensé que quizás... La idea de ir al hospital a conocer a la hija de Miguel con otra mujer debería haberme parecido impensable un año atrás. Pero ahora, mientras consideraba la propuesta, me di cuenta de que ya no sentía el dolor agudo que una vez había asociado con todo lo relacionado con él. Iré contigo, decidí, pero solo un momento para conocer a tu hermana. El Hospital Gregorio Marañón estaba lleno de recuerdos para mí. Había trabajado allí durante mis primeros años como enfermera, antes de trasladarme al centro de salud más cercano a casa cuando Lucía era pequeña. Conocía bien sus pasillos, el olor a desinfectante, el sonido de los monitores. Mientras subíamos en el ascensor hacia la planta de maternidad, sentí un nudo en el estómago. No por Miguel o Sara, sino por la extraña sensación de cierre que este momento representaba. Un círculo completo, de alguna manera. Miguel estaba en el pasillo, fuera de la habitación. Se veía cansado pero feliz, con esa mirada aturdida que recordaba de cuando nació Lucía. Al vernos, su expresión pasó de la sorpresa a la incertidumbre. «Carmen», dijo, como si no estuviera seguro de que fuera realmente yo. «No esperaba. Es decir, gracias por venir». «Vengo con Lucía», aclaré. «Para conocer a Sofía», asintió, comprendiendo los límites implícitos en mi presencia. «Sara está dormida ahora. El parto fue largo. Pero la pequeña está en el cunero. Podéis verla si queréis». Seguimos a Miguel hasta una ventana que daba a una sala con varias cunas. Señaló a un pequeño bulto envuelto en una manta rosa pálido. «Esa es Sofía». Lucía se acercó inmediatamente al cristal con una sonrisa radiante. «Es preciosa, papá». Y lo era. Pequeña, con una mata de pelo oscuro como el de Miguel, las mejillas redondas y sonrosadas, los puños diminutos cerrados contra su pecho. Sentí una oleada de emociones que no esperaba. No celos ni resentimiento, sino una extraña ternura. Esa pequeña no era mi hija, pero era hermana de mi hija. No era mi familia directa, pero estaba conectada a mí a través de lazos que no podían deshacerse. «Enhorabuena, Miguel»,
dije sinceramente. Es una niña hermosa. Me miró con una gratitud que me incomodó ligeramente. Gracias, Carmen. Por venir, por todo. No había un todo por el que agradecerme, pero entendí lo que quería decir. Por no hacer las cosas más difíciles de lo que ya eran, por permitir que Lucía formara parte de esta nueva etapa de su vida, por mantener la civilidad que habíamos logrado construir entre las ruinas de nuestro matrimonio. Debería irme, dije después de unos minutos. Tengo turno en el hospital mañana temprano. Yo me quedo un rato más, dijo Lucía, sin apartar la vista de su hermana. Te veo en casa para cenar. Mientras caminaba hacia la salida, escuché la voz de Miguel llamándome. Me giré, viéndolo correr por el pasillo para alcanzarme. Carmen, espera, dijo, ligeramente sin aliento. Hay algo que quiero decirte. Me detuve, esperando. Tenía esa expresión que conocía bien, la que ponía cuando quería decir algo importante pero no encontraba las palabras adecuadas. Gracias, dijo finalmente, por criar a una hija tan maravillosa, a pesar de todo lo que hice, por permitirle seguir siendo parte de mi vida, por ser tan fuerte. No supe qué responder. No había hecho nada de eso por él, sino por Lucía y por mí misma. Pero su reconocimiento, tardío como era, significaba algo. Cuida bien de Sofía, respondí finalmente. Y sigue cumpliendo con Lucía. Es lo único que te pido. Asintió solemnemente como haciendo una promesa. Salí del hospital y caminé hasta la parada de metro, sintiendo el calor del verano madrileño envolverme. Mientras esperaba el tren, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, quizás desde el descubrimiento, me sentía en paz. No feliz exactamente, o al menos no de la manera simple y luminosa que asociamos con la felicidad. Era algo más complejo, más maduro, una aceptación profunda de lo que había sido, lo que era y lo que podría ser. Septiembre llegó demasiado rápido como siempre. Lucía volvió a la universidad para su segundo año, con más confianza y menos temor. Durante el verano había ahorrado suficiente para cubrir gran parte de sus gastos, y Miguel había seguido haciendo depósitos regulares para compensar lo que había tomado. No estábamos donde hubiéramos estado sin su traición, pero la situación ya no era desesperada. El apartamento volvió a quedarse vacío, pero yo ya no me sentía sola. Tenía mis clases, mis nuevas amistades, mis excursiones de fin de semana. Había empezado a salir ocasionalmente con un médico del hospital, nada serio aún, solo cenas y alguna película. Se llamaba Alberto y era viudo, con 2 hijos ya mayores. Nos habíamos conocido durante una emergencia en el trabajo y conectamos por nuestra pasión compartida por la medicina y nuestras experiencias similares de reconstruir la vida después de perder, de diferentes maneras, a la persona con quien pensábamos, envejecer. Una tarde de octubre, casi 1 año y medio después de encontrar la caja vacía, recibí un sobre por correo certificado. Dentro estaba el acuerdo final de divorcio, firmado por un juez. Después de meses de trámites, ajustes y negociaciones, era oficial. Ya no estaba casada con Miguel. Me senté en el sofá con el documento en mis manos, esperando sentir algo dramático, tristeza, alivio, nostalgia. Pero lo que sentí fue mucho más sutil. Una sensación de cierre, de capítulo completado. 18 años de matrimonio resumidos en unas cuantas páginas legales con términos como disolución, separación de bienes y acuerdo mutuo, que parecían demasiado fríos para describir la complejidad de lo que habíamos vivido juntos. Llamé a Lucía para darle la noticia. «Es oficial», le dije cuando respondió. «Acabo de recibir los papeles». «¿Estás bien?», preguntó con esa preocupación madura que había desarrollado. «Estoy bien», respondí. Y era verdad. «Es extraño, pero estoy en paz con ello. Te quiero, mamá, y estoy orgullosa de ti, de cómo has manejado todo esto». Sus palabras me llegaron hondo. «Yo también te quiero, cariño, y estoy igual de orgullosa de ti».
Esa noche, después de guardar los papeles en una carpeta que archivé junto con otros documentos importantes, me serví una copa de vino y salí al pequeño balcón del apartamento. Madrid se extendía ante mí, un mar de luces y vida. En algún lugar de esa ciudad, Miguel estaría con su nueva familia, aprendiendo a ser padre de nuevo, quizás cometiendo los mismos errores, quizás no. En otro punto, Lucía estaría en su residencia, estudiando o riendo con amigos, construyendo su propio camino. Y aquí estaba yo, en este apartamento que había sido testigo de tantos momentos, felices, tristes, ordinarios, extraordinarios. No era la vida que había planeado, no era la historia que creí que estaría viviendo a mis 40 y tantos años, pero era mi vida, mi historia, escrita con mis propias decisiones, mis propias fortalezas, mis propias verdades recién descubiertas. Recordé algo que mi abuela solía decir cuando yo era niña, y me quejaba de que las cosas no salían como quería. La vida no siempre te da lo que pides, pero siempre te da lo que necesitas para crecer. En aquel momento, de pie en mi balcón con una copa de vino en la mano y el documento de divorcio recién archivado, entendí la profunda sabiduría de esas palabras. Miguel me había traicionado. Había robado el futuro que habíamos planeado para nuestra hija. Había roto promesas y confianza. Pero en el proceso, sin quererlo, me había liberado. Me había obligado a redescubrirme, a encontrar fuerzas que no sabía que tenía, a construir una vida que era verdaderamente mía. El otoño avanzaba, y con él, las hojas caían de los árboles en los parques de Madrid, un recordatorio de que el cambio, aunque a veces doloroso, es natural y necesario. Sentí una profunda gratitud, no por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado en el proceso. Mi propia voz, mi propio camino, mi propio valor más allá de ser esposa y madre. Y mientras veía el sol ponerse sobre la ciudad que había sido testigo de mi transformación, supe con certeza que pasara lo que pasara, estaría bien. Más que bien. Estaría completa, por primera vez en mucho tiempo, en mi propia historia, en mis propios términos. Unas semanas después, recibí un mensaje de Lucía. ¿Puedes recogerme en la estación el viernes? Tengo noticias importantes. Cuando la vi bajar del tren, con su mochila cargada de libros y una sonrisa radiante, supe que serían buenas noticias. He sido seleccionada para un programa de investigación en veterinaria, me dijo mientras caminábamos hacia casa. Solo eligen a 3 estudiantes de segundo año, y me han escogido a mí. La abracé con fuerza, sin importarme que estuviéramos en medio de la estación. Estoy tan orgullosa de ti, cariño, tan increíblemente orgullosa. Es un proyecto sobre tratamientos innovadores para cáncer en animales, continuó, emocionada. Y adivina qué, incluye una pequeña beca. No es mucho, pero ayudará con los gastos del próximo semestre. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito para celebrar, Lucía me miró con una expresión seria. ¿Sabes? A veces pienso en cómo habría sido todo si papá no hubiera hecho lo que hizo, dijo. Si hubiéramos seguido siendo la familia que creíamos ser. Consideré su pregunta, buscando la honestidad que nuestra relación ahora exigía. Creo que habríamos estado bien, respondí finalmente. No infelices, pero tampoco completamente auténticos. Como dijo alguien una vez, viviendo en una mentira cómoda. Sonrió, reconociendo sus propias palabras. ¿Y ahora? Ahora estamos viviendo en la verdad, respondí, levantando mi copa, con todas sus complicaciones y todas sus posibilidades. Brindamos por eso, por la verdad, por el futuro, por las mujeres en las que nos habíamos convertido a través del dolor y la resiliencia. Y en ese momento, rodeada del bullicio del restaurante, con mi hija brillante y fuerte frente a mí, supe que habíamos llegado a buen puerto después de la tormenta. No al puerto que habíamos planeado originalmente, pero a uno seguro y lleno de nuevas posibilidades. La vida continuaba, con sus altibajos, sus sorpresas, sus momentos de belleza inesperada.
y nosotras con ella, más fuertes, más sabias, más auténticas con cada paso del camino.